la cena dominical, que es la instrucción dada por el Señor Jesucristo para que nos acordáramos de Él por medio de esa cena o el partimiento del pan. Entonces, vimos en la palabra de Dios que en esa cena hay un pan, no varios panes, sino un pan, y hay una copa. Lo primero que se parte en la cena dominical es el pan. Y ahí nadie manda. Este es el asunto que hay que quitarse de nuestras cabecitas y de nuestro corazón. Que nadie manda. El que manda es el Espíritu Santo. El que manda es la palabra de Dios. Nadie se tiene que imponer al otro. Los que gobiernan se señorean de los gobernados. Pero entre vosotros no será así. Al comenzar el domingo, que esto es ya en la tarde del sábado, empieza ya la noche, es la del domingo, entonces allí nos reunimos, llevamos nuestras contribuciones, y la cena esta es algo casual, es algo que nos reunimos para recordar la muerte del Señor, pero no es una reunión acartonada, religiosa, ni nada de eso. Es un sitio donde vamos con el recuerdo de la muerte del Señor, vamos a sentirnos edificados porque vamos a entender cada día más en la extensión de su amor. Entonces nos reunimos con sencillez de corazón para cenar y después partir un pan y compartir una copa. Entonces, un pan está hecho de 4 elementos básicos más 5, que es el calor del horno. La harina es flor de harina, quiere decir, tiene que asegurarse que no tenga levadura y que sea harina cernida, a eso se le llama flor de harina. Entonces la flor de harina tiene que ver, como dice nuestro querido hermano Scofield, dice que son las partículas iguales unas a otras y denotan el equilibrio de la perfección del carácter de Jesús, el aceite que es símbolo del Espíritu, y con el agua que es símbolo de la palabra de Dios, y con la sal que es símbolo de la fidelidad de Cristo. Por eso dice que Dios hizo con Judá un pacto de sal. Un pacto de sal, ¿qué quiere decir? Un pacto eterno, que no se le olvida al Señor, porque la sal preserva. Por eso Jesús le dijo, tened sal en vosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Sed fieles, porque si ustedes como israelitas no son fieles, entonces vosotros sois la sal de la tierra, sois la fidelidad del mundo. Y si vuestra fidelidad se disuelve, ¿con qué va a ser salada? ¿Con qué fidelidad va a ser salada la tierra? ¿Ve? Entonces aquí la sal es símbolo de preservación y de fidelidad. Entonces allí por eso, porque Dios es fiel. Dios es fiel, entonces viene un poco de sal, entonces tiene la harina, el símbolo del Espíritu Santo que es el aceite, el símbolo de la palabra de Dios que nos lava, que es el agua, y el símbolo de la fidelidad que es la sal. Hacemos un pequeño bollito, lo aplastamos un poco y lo metemos en el horno. Entonces el horno es toda la prueba interna del Hijo de Dios. En el antiguo pacto, en el viejo pacto, había la ofrenda de los animales, bien sea del ganado o del redil, después había la ofrenda de las tórtolas y palominos, de las aves, y después había la ofrenda vegetal. Esto lo hacían en estos 3 escalones la gente que iba siendo más pobre y más pobre y más pobre. Bueno, entonces al final lo que tenía era un puñado de harina que lo echaba ahí al fuego del altar, y eso le valía igual que si fuera el cordero o que si fueran las tórtolas o los palominos. Por eso se denota la relativa pobreza de la familia de Jesús cuando van allí al templo después de la purificación, para presentar pues la ofrenda que mandaba allí la ley de Dios, pero ellos no pueden llevar un corderito ni un becerro, sino que llevan pues 2 palominos. Los palominos en realidad son pichones,
Esto tenía una connotación muy bonita también, no solamente en la parte cuando se hacía la ofrenda para la purificación después del parto, sino también que tenía una representación preciosa para la limpieza del leproso, porque una de las aves se degollaba con la uña, el sacerdote la degollaba y la echaba, la exprimía sobre la otra avecilla viva, y después de ponerlas en agua corriente, el sacerdote a la viva la dejaba volar. Y entonces esto es símbolo de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y las avecillas no podían partirse porque no se puede dividir, el espíritu es indivisible. Y las aves son símbolo del Espíritu Santo. Muy bien, entonces esto, pues vamos regresando de nuevo a la parte del pan. Entonces esto viene al horno, al rescoldo que se llama, lo ponen debajo de la brasa allí para que se vaya cocinando, a diferencia de las tortas fritas. Entonces las tortas fritas son los sufrimientos externos de Cristo. Es el pecado que Él llevó por nosotros, donde se pone todo esto llagado de lepra. Esto es lo que quiere decir las tortas fritas, los sufrimientos externos, mientras que el pan al rescoldo son los sufrimientos internos, cuando le explotó su corazón a causa del veneno que corría por su sistema sanguíneo y a causa de ese dolor inaudito y que jamás nosotros podremos comprender, que es cuando Dios lo deja. Porque Elí, Elí, lema sabactani, ¿por qué o para qué me has dejado? Entonces esto pues tiene una connotación extraordinaria que hoy nosotros lo podemos comprender gracias a la iluminación y a la a la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo cuando él escribió su epístola a los hebreos, que dice que porque nos convenía un sumo sacerdote que fuera capaz de apiadarse de nosotros, de los que iba a llevar a la gloria, fuera capaz de apiadarse de ellos. Y si no te comprende, no puede. Entonces él fue dejado solo en soledad, porque él no sabía lo que era estar solo. Entonces, esto es todo el símbolo del pan, de los sufrimientos internos de Cristo, que es cuando nosotros partimos el pan, es ese velo que está partido que nos permite entrar en el lugar santísimo para hallar el oportuno socorro. El velo del templo es el símbolo, simboliza su carne rota por nosotros, para que nosotros entremos. Todas estas cosas suceden en ese recuerdo cuando estamos partiendo el pan. Aparte de eso, hay un significado muy precioso que tiene que ver con las partículas de harina y el aceite y la iglesia. Fíjense bien, si usted pone un puñado de harina sobre una mesa, imagínense, y le pone a 20 centímetros un ventilador a una potencia bastante grande, bueno, imagínense lo que pasa con todas esas partículas de harina. Eso se le llena la casa de harina y cada partícula se va por su lado. Pero si usted a esa misma harina le echa una cucharada de aceite y una cucharada y media de agua y lo amasa y le pone un ventilador, ahí no se mueve eso ni de casualidad. El pedacito de pan se mantiene firme y no sale de allí ninguna partícula. Ese es el efecto que es nosotros unidos como iglesia. Ningún viento de doctrina nos puede mover, ningún viento de Satanás nos puede hacer cambiar, porque estamos unidos por y en el Espíritu Santo y la palabra.